de su corazón solo porque se le escribe en una tarjetita. Usted ni se deleite en el Señor. No, hay una conexión, entonces hay que aprender a aplicar bien la palabra. En ese sentido, es mi deseo que este año, a los miembros de la iglesia, a nuestros amigos del ministerio, dentro del país, fuera del país, sea un año de bendición, sea de victoria, en la medida que son hacedores de la palabra, en la medida que caminan dependiendo, confiando en Dios, en la medida que crecen en el conocimiento de su palabra. Así que es mi deseo que este año pueda ser un año de victorias, de éxitos por medio del conocimiento de la palabra de Dios y por medio de la alianza del Espíritu Santo. Quise hacer una pausa, realmente todavía hay algunos detalles que enfocar con respecto a la serie de estar en Cristo y los beneficios de estar en Cristo, pero esta mañana quise hacer una pausa. Estaba una noche ya dispuesto para poder dormir y Dios comenzó a inquietarme con respecto a este tema, un tema simple, un tema sencillo, no requiere grandes revelaciones, pero que está conectado con este pensamiento. El enemigo ha trabajado mucho en los últimos años en derribar los fundamentos, en derribar lo básico del Evangelio y del Reino. Y cuando el enemigo derriba los fundamentos, entonces es fácil causar gran confusión. Y en ese sentido, lo que voy a compartir esta mañana, con el tema de la iglesia, es algo simple, es algo realmente que no tiene una gran revelación, pero que si usted lo recibe, le puede ayudar a cambiar su participación, le puede ayudar a enfocarse de una manera totalmente diferente. Así que comenzamos nuestro tema de esta mañana. La meditación de esta mañana es la iglesia, y ahí, como una aclaración, los llamados fuera. ¿Por qué los llamados fuera? Porque resulta que la palabra eclesía contiene esa raíz o ese verbo donde es como que Dios nos ha llamado a salir del mundo, nos ha llamado a salir de la confusión, de las tinieblas, de la ignorancia. Entonces, la iglesia somos los que hemos sido llamados a salir fuera del reino de las tinieblas. Y por eso ahí la imagen, ¿verdad? Como un túnel, saliendo hacia la luz. ¿A cuántos Dios nos ha llamado a salir fuera? Ya no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces somos llamados a salir del sistema de valores, del sistema de inmoralidad, de maldad, de injusticia. Somos llamados a salir fuera del reino de las tinieblas. Ahora, iglesia se traduce de una manera mucho más clara o sencilla como congregación, como asamblea, como reunión. Pero debemos de mantener en mente esto, porque esto le va a dar a usted identidad. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Usted no va a la iglesia, usted se congrega, usted no va a la iglesia. Son parte de las ideas que tenemos que arreglar o que ir corrigiendo. Porque nosotros tenemos que tener un concepto bien claro con respecto a la identidad de la iglesia. Y en Mateo 16, verso 18, el Señor Jesucristo, y es la primera cita que hay en la Biblia con respecto a la iglesia, Él le dijo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una gran división que hay entre la iglesia evangélica y la iglesia católica romana está fundamentada en la interpretación de este texto. Los católicos sostienen que Jesús le dijo a Pedro que él era la roca y que sobre él iba a edificar la iglesia. La iglesia evangélica entiende o interpreta este texto, puesto que la roca angular es Cristo, y Pedro escribió que Cristo es la roca. La iglesia entiende que Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, tú eres una piedra. Y sobre esta roca de la declaración que Pedro acababa de hacer, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración de la identidad de Cristo, la iglesia habría de ser edificada. Y entonces vemos algo aquí importante: la iglesia es del Señor. A veces como pastores hablamos en estos términos. ¿Y cómo está su iglesia? No, yo no tengo iglesia, la iglesia es del Señor. A veces hablamos en términos posesivos, en términos personales, pero la iglesia es de Cristo, le pertenece a Él. Y un detalle más importante también es Él quien la edifica. Yo no puedo edificar la iglesia, yo solamente cumplo con mi tarea, como decía el obispo Don Horton. Yo solamente soy el muchacho mensajero, yo solo le
yo solo le traigo la información. Entonces, es Dios quien edifica, es Dios quien añade los que han de ser salvos, es Dios quien da el crecimiento, es Dios el que perdona, el que salva, es Dios el que restaura y levanta la vida de las personas. Otro detalle interesante en el mismo verso es la autoridad de la iglesia, el poder, el respaldo de la iglesia. Vean la declaración: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia se supone que espiritualmente debería de ser vista como un ejército que se levanta para liberar a los cautivos. Y para liberar cautivos hay que abrir puertas, las puertas del infierno, las puertas de este sistema, de este mundo, y sacar a la gente y traerlos a libertad, llamarlos a que salgan fuera también. Entonces es importante que nosotros tengamos un concepto correcto, que es la iglesia, sobre todo en un ambiente donde ahora hay tanta confusión y tenemos que cualquier grupo dice que es la iglesia. Y tenemos aberraciones de herejía dentro de esos grupos religiosos llamándose la iglesia, pero el Señor le ha dado una identidad. Y yo quiero que usted entienda esa identidad que nos pertenece y que así como estamos comenzando este año acá reunidos, comenzando bien el año, buscando de Dios, dándole nuestra adoración, nuestra acción de gracia, nuestra alabanza, buscando de Dios la alianza y la revelación de su palabra, que así usted comience cada semana. Dígale que está cerca de usted, comience bien cada semana, dígale. Venga cada domingo, dígale. Ya los que ya comenzaron mal, ya comenzaron mal. Pero mire, el domingo es el primer día de la semana. Y qué bueno usted comenzar bien cada semana, reuniéndose para poder practicar, para poder caminar de acuerdo a la identidad de lo que le voy a mostrar ahorita. Voy a ocupar la palabra iglesia y enfocarme en palabras, en cada una de las letras que conforman la palabra iglesia, para darle algunas ideas y centrarle en su corazón algo que está relacionado con nuestra identidad como miembros de la iglesia. Es necesario que nosotros sepamos qué es la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia son todos los creyentes, todos los que hemos sido rescatados, los que hemos entendido que hemos sido comprados a precio de sangre. Pero también es importante entender el propósito de la iglesia. Esto puede ser fundamental, como dije, básico, pero por ejemplo, mire, existe mucha gente que mira a la iglesia como algo, como una organización, una institución que es independientemente de él. Por ejemplo, hubo un hermano que dijo, él no se sentía parte de la iglesia, y ya no está aquí ahorita. Hubo un hermano que dijo, es que lo que deberían de hacer en la iglesia, dijo, es conseguirse otro lugar con un mejor parqueo y en un lugar donde no haya tanta grada. Entonces él mira a la iglesia como algo, como una empresa, como algo aparte de él, como algo externo a él. No se miró como parte de la iglesia, sino como algo que la iglesia tiene que hacer. Si usted habla de esa manera con respecto a esta iglesia, porque usted no se siente parte de la iglesia. Si usted no puede decir mi pastor es Alberto Cornejo, entonces usted no es parte de esta iglesia, porque cada iglesia local es un grupo de creyentes que, entendiendo la autoridad espiritual, decide cooperar en el fortalecimiento, en el crecimiento, en el apoyo de unos a otros, ministrándonos los unos a los otros según los dones, según los talentos que Dios nos ha dado. Y nosotros tenemos que saber que hay un propósito para la iglesia de Cristo, y ese propósito es extender el reino de Dios. ¿Cómo? A través de la predicación de la palabra. Es parte de mi función como uno de los dones del ministerio, según Efesios capítulo 4, que edifique a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Entonces usted viene aquí, recibe la palabra, es entrenado, es capacitado, pero luego usted va allá al mundo y allá usted llama a otros a que salgan fuera de las tinieblas, que salgan fuera de la confusión. Allá usted discipula, allá usted evangeliza, allá usted testifica, allá usted ora, allá usted ministra. Así es como debe de ser la iglesia, hermano. La iglesia no fue diseñada para estar encerrada en instalaciones, en cuatro paredes. La iglesia fue diseñada para reunirse, adorar a Dios, ser instruido con la palabra, pero luego hay que ir al mundo y llevar el evangelio. Y aquí es donde comienza un cambio en nuestra mente. Si usted es parte de la iglesia, hay una tarea que usted tiene que realizar allá afuera.
Ser parte de la iglesia de Cristo no consiste en adherirse, incorporarse, ser registrado en la membresía de un lugar, no. Eso es parte de. Pero ser verdaderamente un miembro de la iglesia de Cristo, entender el propósito es: yo vivo para la alabanza de la gloria de Dios. Debo de testificar las cosas que Él ha hecho en mi vida. Fue lo que Jesús le dijo al endemoniado que Él liberó: andad y contad a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Usted debería estar contando a otros lo que Dios ha hecho en su vida, cómo Él ha cambiado su vida, la esperanza que usted tiene. Ha recibido milagros de provisión, de sanidad, de protección. Debería estar testificando a otros, debería estar invitando a otros a venir a Cristo. La iglesia se reúne para ser instruida, la iglesia se reúne para tener comunión entre los miembros y con Dios, pero la iglesia sale para realizar la tarea. Así que es importante que usted entienda el propósito de ser parte de la iglesia, y es muchísimo más que servir dentro de un ministerio interno. Así que cuando hay ideas equivocadas, la gente dice, o en el mundo se habló, por ejemplo, hoy que están cerradas las iglesias. Momento, las iglesias no se pueden cerrar. La iglesia está viva, la iglesia está movilizándose, la iglesia sigue siendo la iglesia en el supermercado, en el centro comercial, en el taller, en el mercado, en la calle. La iglesia es la iglesia donde quiera que va. Somos los creyentes, los hijos de Dios, que testificamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuando no se tiene el concepto correcto, se habla acerca de que la gente abandonó la iglesia, como que la iglesia fuera una cosa, y entonces las personas estaban ahí, pero se salieron. No, cuando usted llega a ser parte del cuerpo de Cristo, cuando usted llega a ser miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene una posición, como lo he estado predicando en la serie, estar en Cristo, y esa es una posición espiritual. Así que hay mucho que hablar con respecto a esto, aspectos básicos, pero yo quiero que vayamos cubriendo algunos aspectos fundamentales y que le causen a ustedes esta inquietud. Voy a comenzar bien cada semana de este año congregándome. Voy a comenzar bien cada semana, sin faltar los domingos. Yo sé que algunos por cuestión de horario de trabajo no vienen, pero otros son sus propios jefes y no se dan permiso ellos solos, y eso es otra cosa totalmente diferente. Entonces nuestra identidad, el entender nuestra condición como miembros del cuerpo de Cristo, como iglesia, puede afectar radicalmente nuestra conducta. Entonces tenemos que entender que la iglesia es la congregación de los intercesores. Por eso cuando nos reunimos tiene que haber oración. Quizá más de alguno esta mañana pensó, mucha oración, aunque hasta muy poca oración tenemos. ¿Por qué digo eso? Porque en Isaías 56:7 está escrito: el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando un creyente no se congrega, está fallando a su identidad como un intercesor. Hoy que se puso de moda eso, no es que yo en línea me conecto. Hoy que se puso de moda y muchos se enfriaron y dejaron de congregarse, han fallado en el cumplimiento de esta función como un intercesor, porque la iglesia en realidad es la congregación de los intercesores, gente que tiene la libertad de llegar delante de la presencia de Dios para clamar, para pedir y para poder incluso pedir a favor de otras personas. Así que el Señor dijo, yo lo voy a llevar a mi santo monte, lo voy a alegrar en mi casa de oración. ¿Cuántos se alegran en este lugar? Hay gente que a veces no viene a la iglesia porque está cansada y no viene a la iglesia a trabajar. Hay gente que no viene porque se siente un poquito mal de salud y aquí puede recibir sanidad. Hay gente que no viene porque su estado de ánimo no está muy elevado y que dice, Señor, lo voy a alegrar en mi casa de oración. ¿Cuántas veces usted habrá salido de este lugar con gozo? Y más adelante vamos a ir viendo cómo todas las palabras que le voy a ir dando están conectadas. Así que ocupé la palabra iglesia para detenerme en cada una de las letras, y cada una de las letras le va a hablar de su identidad. Usted es un intercesor. Entonces, ¿qué es la iglesia? La congregación de los intercesores. La Biblia dice en Hebreos 4:16 que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Yo no sé si a usted alguna vez alguien le ha dicho, mire, usted que está más cerca de Dios, puede orar por mí. Porque la gente del mundo quiere sacar ese concepto de que usted está más cerca de Dios, y puede ser cierto. De hecho, ellos no están para nada cerca. Y entonces le piden a usted que ore por ellos. Le piden a usted que lo lleve en oración.
Le piden a usted que clame a Dios, porque si usted lo hace, a usted sí Dios lo va a oír. Entonces nosotros tenemos que saber que parte de nuestra identidad es que somos intercesores. ¿Alguien dice amén a eso? La iglesia es la congregación de los intercesores, de aquellos que podemos acercarnos como confiadamente al trono de la gracia. No venimos con duda, no venimos con temor, no venimos con la incertidumbre de si Dios quiere escuchar nuestras peticiones o no. Venimos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, cada domingo usted debería comenzar desarrollándose en el área de la intercesión, siendo un intercesor para otros. Sí, teniendo comunión con Dios. Sí, teniendo esa relación personal, la cual le permite que usted clame a Dios por su manifestación en su propia vida, pero importantísimo seguir clamando por nuestros familiares, por nuestros parientes, amigos, conocidos que todavía no han llegado al conocimiento del Evangelio. Muy importante desarrollarnos entonces como intercesores. Así que la I debe de recordarle a usted que usted es un intercesor y que la iglesia es la reunión de los intercesores. Letra G. La G nos va a hablar acerca del gozo. La G de iglesia a mí me habla o me va a recordar de que yo soy parte de este pueblo que tiene el gozo de la salvación. Cuando David había pecado, cuando David ocultó su pecado, la palabra registra que él escribió un salmo donde él, entre otras cosas, dijo algo como esto: mientras callé, envejecieron mis huesos. O sea, mientras está en el pecado, mientras hay un pecado escondido, no hay vida, hay muerte en el interior. No hay libertad, ni mucho menos va a haber paz, ni mucho menos va a haber gozo. Pero cuando alguien camina en el entendimiento de su posición, de ser un hijo de Dios, de saber que ha sido salvado, que ha sido perdonado, que ha sido adoptado, debe de tener gozo en su vida. De repente se le fue. Hay que gozarnos, hermanos, en la salvación. Jesús le dijo a los 70 que se gozaran de que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces usted puede estar problemado, endeudado, enfermo, con alguna dolencia, situaciones difíciles, pero usted puede tener el gozo de la salvación. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es la congregación de los que se gozan. La iglesia debería ser un lugar lleno de gozo. La Biblia dice: no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. El mundo necesita emborracharse para tener alegría. La iglesia llena del Espíritu Santo debe de tener gozo, porque sabe la obra que Dios ha hecho a favor suyo. Así que, hermano, no importa cuál sea su condición ahora, gócese y entienda esto: la iglesia es la congregación de los que se gozan. Y esto es tan importante que en Nehemías capítulo 8 verso 10 hay una revelación. En Nehemías capítulo 8 está escrito: luego le dijo: vayan y coman grosura, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Un día apartado, un día consagrado a Dios. Hermanos, que el día domingo sea su día consagrado para el Señor, donde usted no se entristece, sino que al contrario, usted se goza en el Dios de su salvación. Usted se goza entendiendo esta revelación: el gozo de Jehová vuestra fuerza. Cuando yo leí esta frase, yo lo he dicho de otras maneras en otras ocasiones, pero cuando yo leí esta frase yo entendí algo importante. Mire, hermano, cuando estamos en este lugar y alabamos a Dios y adoramos a Dios con entendimiento, con todo nuestro corazón, mientras nosotros estamos ministrando a Dios, Él está ministrando nuestra vida. Porque dice la palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y donde Él está, allá hay libertad. En su presencia hay plenitud de gozo. Y Él es el que produce vida. Entonces, cuando usted se goza en el Señor, hay una fortaleza interior. Y la fortaleza es vida. Entonces yo entendía: ¿cuál es la fuente de mi vida? Es Dios. Y cuando yo me gozo en Dios, yo recibo vida de Dios. Cuando usted anda amargado, cuando usted anda enojado, cuando usted anda quejándose, cuando usted anda lamentándose, usted anda muerte. Usted anda cargando muerte.
Pero cuando usted anda gratitud, cuando usted anda gozo, usted anda cargando la vida. La vida de Dios se manifiesta cuando usted se goza, hermano. Entonces entendamos esto. La G nos habla de que la iglesia es la congregación de los que se gozan. Así que alguien que haga un banner allá, prohibido entrar enojado. Alguien que haga un banner y que diga ahí, no se admiten personas a marcar. La iglesia tiene que ser la reunión de los que tienen el gozo de la salvación, que han entendido que han sido adoptados, perdonados, tienen herencia, sus nombres están escritos en el libro de la vida, y Dios es su respaldo. Y todas esas cosas, hermano, tienen que ser causa de gozo para nuestra vida. La L me habla de libertad. Isaías 51:11. Y fíjese que cada una de las palabras están conectadas. Lo de la intercesión, con la libertad de entrar en la presencia de Dios, lo de tener respuesta con tener el gozo también. Todas las palabras que le voy a ir dando están conectadas porque son parte de nuestra identidad. Y yo quiero, como repito, dejar en usted, en su mente, en su corazón, plasmada esta idea. Comenzar bien cada semana, entendiendo mi identidad, entendiendo que yo voy a congregarme como un intercesor. Voy a congregarme con el pueblo de los que se gozan. Voy a congregarme con todos los que son libres. Dice Isaías 51:11, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando. Mi versión tendría que ser aplicada en el tiempo moderno es, ciertamente regresarán los miembros del CCF redimidos por Jehová. Volverán y volverán cantando, volverán con gozo, van a tener gozo, van a tener alegría y el dolor y el gemido van a huir. Pero hermano, es una decisión de fe. Usted decide permanecer con su boca cerrada, usted decide permanecer indiferente, estar así aburridito como veo algunos aquí esta mañana. Usted decide gozarse, hermano. Ahora, si usted se goza, usted recibe vida. Si usted reacciona en fe, usted va a recibir la fortaleza de Dios. Si usted entiende la obra que Dios ha hecho a favor suyo, usted va a actuar como una persona libre. Usted no va a actuar como un esclavo, como una persona oprimida. Va a actuar como una persona, como dice Lucas 17, de Lucas 1:74, librados de nuestros enemigos, sin temor podemos servir al Señor. Jesús dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Reaccionen esta mañana, los que están ahí con la cabeza doblada, por favor. Reaccione esta mañana y medite y piense en esto. Si Dios me ha hecho libre, tengo que levantar mi cabeza. Dios dice en su palabra, yo soy el que te hago caminar erguido. Yo soy el que quito el yugo de tu servicio. Es una decisión, hermano. Usted puede estar oyendo un buen mensaje, usted puede estar oyendo la palabra de Dios y ser indiferente. A usted le pueden estar hablando cosas de bendición, cosas que van a edificar su vida y están ignorando. Usted puede estar ahí platicando, yo lo veo muchas veces platicando, yo estoy hablando y están platicando. Yo lo veo muchas veces, estamos siguiendo una línea de pensamiento, pero están en otra cosa. Manténgase enfocado en la palabra, tome la decisión, va a recibir una palabra que si usted camina en fe en ella, puede cambiar radicalmente su vida. Una palabra que puede levantarlo. ¿Sabe que una palabra puede traer sanidad a su vida? Una palabra puede lograr un milagro en su vida. Y el enemigo va a tratar que usted, con su actitud de que está cansado, que está aburrido, que está desesperado, le roba la bendición. Porque usted no reacciona de la manera correcta. Es una decisión estar hambriento por la palabra, estar atento a la palabra. Por eso Jesús decía varias veces, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y en otras ocasiones Él dijo, hagan que se les penetren bien estas palabras, decía el Señor. Ese es uno de los pecados más comunes cometidos por los evangélicos. Están en la iglesia y no están oyendo la palabra. Están en la iglesia, pero no están atesorando, no están recibiendo la palabra. Y por eso pasan años y no crecen, y no cambian, y no ven la bendición en su vida. Porque no están realmente dispuestos para recibir la palabra. Esta mañana yo quiero que usted piense, que usted recapacite. Usted puede comenzar bien cada semana, buscando el rostro de Dios cada día domingo, apartándolo para el Señor y con este entendimiento. La iglesia es la congregación de los que somos libres.
enemigos. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha libertado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Pero hay muchos evangélicos que actúan como que si están bajo el poder del diablo, porque no han entendido, porque no han recibido la palabra en su espíritu. Mire, hermano, la palabra de Dios es poderosa. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Pero usted decide si las recibe o no. Esa es la gran diferencia en la parábola del sembrador. Los que dieron fruto al 30, 60, 100 por uno. Los que eran comparados junto al camino, el terreno junto al camino, pisoteado, duro. Los que fueron comparados con pedregales. ¿Qué clase de tierra es usted? ¿Es usted buena tierra que recibe la palabra y es fácil sembrarla? ¿Es usted tierra dura que aunque yo lo he regañado, le he llamado la atención, lo confronto y por usted digo alguna cosa, ni aún así entiende? ¿Es usted de las personas que están comparadas en la Escritura como terreno lleno de piedras, como terreno duro o como un terreno suave? Así como decimos en buen salvadoreño, como tierrita negra. Esta tierrita está buena para sembrar plantitas, dice la hermana, ¿verdad? ¿Qué clase de tierra es usted? Es su decisión y lo muestra mientras está aquí. Lo demuestra mientras está en este lugar. ¿Está atento a la palabra? ¿Está su espíritu? ¿Está su corazón atento? ¿O me está perturbando? ¿Me está distrayendo con sus pláticas? Ese es el asunto. Si uno puede, porque mire, esto quiero que lo entiendan esta mañana. Usted no solamente me perturba a mí cuando está platicando, sino que perturba a los que están detrás de usted. Usted no solamente me está irrespetando a mí cuando se ponen a platicar y me está ignorando, sino que usted también está menospreciando al que le mandó la palabra. Y está siendo de obstáculo o de mal testimonio para otros. Entonces es bien importante, ¿verdad?, la actitud correcta con respecto a la palabra. Y cuando alguien recibe la palabra, esa palabra va a traer bendición para su vida. Así que sepa que la iglesia es la congregación de lo que somos libres. La letra E. ¿De qué nos habla la letra E? Bueno, la letra E me habla a mí acerca de enseñanza y también me habla de esperanza. Y casualmente hay un texto en la Biblia que las junta. En Deuteronomio capítulo 32, verso 2, el Señor habla acerca de su enseñanza por medio de Moisés y él dice: goteará como la lluvia mi enseñanza. Mire, hermano, o sea que la enseñanza cae como gotas. Y cada vez que usted se reúne, hay gotas de enseñanza cayendo. Hay gotas de la palabra. Hola. Cada vez que usted se reúne, la enseñanza viene en porciones pequeñas. Cada vez que usted se reúne, la enseñanza vendrá. Y dice el texto: destilará como el rocío mi razonamiento. Y el rocío, hermanos, son partículas de agua muy pequeñas. Pero el rocío vivifica las plantas. Plantas que han estado secas, si les cae un poco de rocío, son vivificadas. Espíritus que están secos, cuando la palabra cae, la palabra produce vida. El Señor compara entonces con la lluvia la enseñanza, lo compara con el rocío y luego dice: como la llovizna sobre la grama. Anoche cayó una llovizna. De repente comenzaron a caer unas gotas. Qué extraño, ¿verdad?, que en un 31 de diciembre caiga un poquito de agua. Pero ese poquito de agua viene a vivificar. Ese poquito de agua viene a reverdecer. Y vea lo que dice al final: y como las gotas sobre la hierba. Cuando usted está seco y recibe la palabra, esa palabra puede bendecir su vida. Porque no es mi palabra. Y eso es algo de lo que yo trato de cuidarme. Trato de que siempre que vengo y me paro delante de usted o de cualquier cuerpo de creyente, yo hable la palabra de Dios. Voy a hablar de la palabra, no de mi vida ni de las cosas que a la gente no le importan o no le edifican, sino la palabra que produce vida, que produce sanidad, que produce libertad, que revela la voluntad de Dios para su vida. No voy a hacerle perder su tiempo predicándole cosas que no van a bendecir su vida. Voy a predicarle la palabra. Entonces usted, por favor, en amor, en justicia, no menosprecie el tiempo que yo utilizo para poder instruirle.
Dice la palabra en Romanos capítulo 15, verso 4, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es la congregación de los que tenemos esperanza. Es la congregación de los que hemos sido enseñados en el Evangelio. Pablo, hablando de la resurrección de los muertos, dice que hay gente que no tiene esperanza y hay gente que tiene esperanza. Nosotros somos, espero, de los que tenemos esperanza. Pablo hace una separación bien simple. Él dice: yo quiero que ustedes no se entristezcan como los que no tienen esperanza. La gente que no tiene esperanza se entristece cuando muere un pariente. Pero los que tenemos esperanza y sabemos que el pariente murió en Cristo, podemos entristecernos, pero de una manera diferente, porque tenemos la esperanza de reunirnos en la gloria. Tenemos la esperanza de la resurrección. Tenemos nuestra esperanza puesta en Jesús. Él es la esperanza de gloria. Entonces la E nos habla de enseñanza y nos habla también de esperanza. Pero esa esperanza usted tiene que mantenerla. Hebreos capítulo 10, verso 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuántos de veras creen que es verdad que Dios es fiel? Si Dios es fiel, hermanos, nosotros deberíamos de vivir confiados. No entiendo lo que está pasando, ni siquiera entiendo por qué me ha venido esto, pero una cosa yo sé: puedo confiar en Él y puedo esperar en Él y saber que al final Él cumplirá su propósito en mi vida. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es la congregación de la gente enseñada. Se supone que la iglesia es gente que ha adquirido un conocimiento que nadie más tiene. La S nos habla de varias cosas. La S nos habla de santidad, nos habla de sacerdocio, nos habla de sacrificios espirituales, nos habla de servicio. Y cuando usted se congrega, usted tiene que venir con este entendimiento: soy un santo porque he sido santificado. Soy un sacerdote de Dios Altísimo. Soy un siervo de Dios. Y mi tarea es presentar sacrificio espiritual. Entonces, cuando la persona no se congrega, deja de cumplir la función como un ministro de Dios. Sepa esto: no soy solo yo el ministro aquí. Todos somos ministros de Dios. Todos somos servidores de Dios. Todos somos sacerdotes. Está escrito: al que nos amó, al que dio su vida por nosotros y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Y qué hace un sacerdote? Ministra a Dios, ofrece sacrificio. Cuando usted no se congrega, usted falla en su tarea, en su identidad, en su función como sacerdote. Cuando usted menosprecia la reunión, cuando usted no comienza la semana bien, el día domingo, en su función sacerdotal, usted está fallando a su tarea, a su identidad. Usted está menospreciando su turno sacerdotal. En 1 Corintios capítulo 1, verso 2, encontramos que Pablo, escribiendo a los creyentes, les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto: a los santificados, es decir, apartados, puestos aparte. No significa perfectos. Santo solamente Dios en el sentido de perfección y pureza. Santificados significa apartados o separados para Dios. Separados, santificados. Y dice: llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted ha sido llamado a ser santo? Ahora de usted depende si usted acepta el llamado y se alinea en cuanto a apartarse, en cuanto a abstenerse de. Pero usted ha sido santificado en Cristo y usted ha sido llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5, Pedro habla acerca de nuestro crecimiento, pero también habla de nuestra identidad. Dice que nos podemos acercar a Él, piedra viva. Jesucristo es la piedra viva, la piedra fundamental. Pero también nosotros somos piedra viva de un edificio llamado iglesia, del templo y morada del Espíritu de Dios. Ustedes también, como piedra viva, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿De qué nos habla la S? Sacerdotes. ¿Qué es la iglesia? La congregación de los sacerdotes. La iglesia no es la congregación de los espectadores, hermano.
La iglesia no es un lugar donde se hace un programa, un evento para agradar a la gente. No, la iglesia es la congregación de los servidores de Dios. Y si usted es un servidor de Dios, usted debe de cumplir con esa función de ser un sacerdote santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es la congregación de los santificados. Es la congregación de los sacerdotes. Es el lugar donde ofrecemos a Dios sacrificios espirituales. Cuando el creyente no se congrega, está fallando en el llamado, en la identidad, en la posición que Dios le ha dado. ¿De qué nos habla la letra I? Esta fue la que más me costó y de repente encuentro esta escritura. La congregación de los invencibles. ¿Cómo es eso? La iglesia no solamente tiene una posición privilegiada, una posición extraordinaria, sino que por causa de la presencia y el respaldo de Dios, la iglesia tiene una condición que nadie más puede tener, una condición de victoria a la cual Dios nos lleva y en la cual Dios nos mantiene. Mire Romanos 8:37, hermano, lo que dice. Antes, en todas estas cosas, y Pablo ha hablado de tribulación, angustia, persecución, desnudez, hambre, peligro, cuchillo. Él habla de cualquier cosa que usted puede haber vivido, negativa, y la que usted no ha vivido. Y entonces dice, en todas esas cosas somos más que vencedores. Mire eso, más que vencedores. ¿Y qué es un más que vencedor? Es alguien que la victoria la puede obtener de una manera pero tan elevada que no le cuesta conseguirla. O sea, no es así que fue por una mínima diferencia que logró ganar, que logró imponerse al contrincante, que logró sobresalir. No, más que vencedor. No solamente es el vencedor, el victorioso, es mucho más que eso, pues. Excede su posición y es debido a la posición que tenemos en Cristo. Usted tiene que entender que hay revelaciones en la palabra y este es el detalle de poder prestar atención para recibirla. Mayor es el que está en usted que aquel que está en el mundo. Pero a veces nosotros pensamos que como que el Señor tiene que medir fuerza con el enemigo y que a veces es tan difícil para el Señor que logre vencer al enemigo, cuando nosotros tenemos que saber que Dios se levanta como poderoso gigante y que el enemigo puede venir por un camino, pero tiene que ir despavorido por 7 caminos. Entender la revelación de las cosas espirituales cambia nuestra conducta, ¿no? Cambia nuestra actitud. Yo veo a un creyente pasivo, yo veo a un creyente indiferente, yo veo a un joven que está como ido en otro mundo. Yo veo a un hombre que no reacciona y simplemente concluyo algo. No ha entendido. No ha entendido quién es. O no es. No ha entendido lo que tiene o lo que puede recibir. Porque cuando uno entiende la palabra, usted camina como hijo del rey. Usted camina como una hija del rey. Usted sabe quién es su respaldo, a quién le pertenece, qué es lo que usted puede hacer, qué es lo que usted puede tener. Pero cuando usted no entiende, usted camina como esclavo, usted camina como alguien en ignorancia, usted camina como alguien débil, usted no camina con la revelación de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tiene la importancia, mis hermanos, de recibir la palabra. Imagínense el detalle del apóstol, por lo cual estoy seguro. Pablo no está ocupando la idea de una posibilidad ni de una esperanza. Mira lo que dice: yo estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, llega esto, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada creado que lo pueda apartar a usted de Dios, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestad.
¿Sabe qué es lo que nos aparta de la bendición? Nuestra desobediencia. ¿Sabe qué es lo que nos roba nuestra bendición? Nuestra indiferencia. Nosotros nos robamos a nosotros mismos. No hay diablo que lo pueda usted apartar del amor de Dios, pero usted solito sí puede decidir ya no seguir a Cristo. No hay diablo que lo pueda controlar o dominar a usted de tal manera que lo logre detener. Pero si usted se desanima y usted decide no seguir adelante, no va a haber nadie que lo pueda empujar. Y yo ya entendí eso como iglesia. Yo he dicho a veces, yo quisiera lograr que con un mensaje, una palabra, los hombres se levantaran en compromiso, en pasión, como decía mi esposa esta mañana, que los hombres se levantaran en una entrega, en una disposición. Pero cualquier cosa los mueve, lo detiene. Y lo mismo se aplica para cualquiera, mujer, joven, cualquier cosa lo detiene, cualquier cosa los aparta. Qué diferente el carácter de Josué, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos al Señor. Ustedes cojan aquel signo. Pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Determinación. Como el apóstol Pablo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, somos de los que permanecen, de los que perseveran. Es una decisión. Cada uno decide, hermano. Y la iglesia es la congregación de los invencibles, en el sentido de que la victoria ya es nuestra. Jesús la ganó para nosotros. Y está escrito incluso en Apocalipsis que hasta los mártires, hasta los que van a dar su vida, dice, ellos le han vencido por causa de la palabra del testimonio de ellos y por la sangre del Cordero. Hay victoria en Jesús. Y la iglesia es aquella de la cual Jesús dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer. Es una iglesia con poder, con respaldo, con autoridad. Y entonces, ¿por qué vivo como vivo, pastor? Porque no está lleno de la palabra. Porque no está orando y recibiendo la guianza, la instrucción de Dios. Porque no está experimentando el respaldo de Dios, porque está siguiendo muy de lejos al Señor. Las promesas son sí y amén en Cristo. Dios es real y Él ha dicho que nunca nos va a dejar. Sobre esas verdades uno puede desarrollar una actitud totalmente diferente y la vida cambia. Imagínense ese cambio en lo espiritual así en un instante, como cuando Jesús le decía a la gente, no temas, solo cree. Pero Jesús estaba esperando que la gente reaccionara en fe. Señor, si puedes hacer algo. ¿Cómo que sí puedo hacer algo? Si puedes creer, le dijo el Señor al papá del niño que estaba endemoniado. No es si Dios puede, es si usted puede creerle. ¿Y cómo usted puede llegar al punto de que usted cree? Cuando se llena de la palabra. ¿Y cómo usted se llena de la palabra? Cuando está atento a la palabra, cuando busca la palabra, cuando tiene devocional, cuando va a su Biblia, cuando ora y le dice, Señor, revélate a mi vida, dame entendimiento, alúmbrame, Señor. Y usted se llena de la palabra y la palabra produce vida. La palabra lo guía en el camino a la victoria. Y entonces encontramos cosas poderosas como esta. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El mundo le puede ofrecer lo que sea. Mire, hay pastores que han caído, y eso es de años ya. En Guatemala hubo uno muy famoso, una iglesia tremenda, influyente, poderosa, se metió en la política y ahí topó su ministerio. Hay pastores que han caído, seducidos por las luces de lo material, de la política, de la fama, de esto, de lo otro. Lo mismo se aplica a creyentes. Pero usted tiene la victoria en Cristo mientras usted permanece en la fe. Y por eso está escrito, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo usted vence al mundo? Con su fe puesta en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la iglesia, hermano? La iglesia no es un lugar donde dan culto. La iglesia no es un lugar donde hay música alegre y un mensaje motivacional. No, la iglesia es la congregación de los intercesores, de la gente que se goza por la salvación, de la gente que ha sido libertada, de la gente que tiene esperanza, la congregación de los siervos de Dios llamados a ser santos. La iglesia es la congregación de gente invencible por el poder del Espíritu Santo. La iglesia es la reunión de los vencedores en Cristo Jesús. No es de un montón de esclavos arrastrando los pies. No es de un montón de gente a la que le han lavado el cerebro y le han dado terapia. No, es la congregación de los hijos de Dios, de los cuales la
creación misma está guardando la manifestación. Hermano, vivir como un hijo de Dios es otra cosa. Vivir como religioso, vivir como evangélico es un asunto. Pero vivir como un hijo de Dios es vivir bajo las promesas del Rey. Es vivir con el respaldo del Rey. Es vivir con la autoridad del Rey. Es vivir con el cuidado del Rey. Aquel que simbólicamente, representado por medio de David, que buscó a quien bendecir y encontró a Mefiboset, llamó a Mefiboset a la mesa y dijo que el rey iba a tener cuidado de su necesidad. Lo invitó a la mesa. ¿Sabe que Mefiboset nos representa a nosotros? No éramos dignos de recibir nada. Dios nos ha invitado a su mesa. Dios ha dicho que Él tiene cuidado de nosotros. Él dice que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. Pero hay que obedecer la instrucción, buscar el reino primero, buscar la justicia. La añadidura van a venir. Algunos de mis hermanos ahí en su nota de agradecimiento van a recibir una añadidura esta mañana que viene de parte de Dios. Que Dios queriendo motivarlos, animarlos, recíbanlo de esa manera. Es Dios mostrándole: yo soy tu Dios, yo soy tu proveedor, yo soy tu Rey, yo soy tu Señor, yo tengo cuidado de tu vida. Y así es como tenemos que vivir, hermano. Con una conciencia de victoria, no con una conciencia de derrota, de debilidad, de miseria, de desgracia, sino como hijos de Dios. ¿De qué nos habla la letra A? La letra A me habla de adoración, de alabanza. Salmo 22, verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Cuando esté en mi casa conectado en línea, te alabaré. En medio de la congregación, te alabaré. Los que temen a Dios, alábenle, glorifíquenle. Abra su boca, hermano, bendiga al Señor. De voces de júbilo cuando estamos alabando a Dios. Los primeros tienen que ser el grupo de alabanza. Tienen que tener un poco más de libertad, alabando, bendiciendo, levantando sus voces para dar gloria a Dios. Y los segundos tienen que ser la iglesia. Siéntase en libertad, hermano. Repito, no somos una iglesia emocionalista, pero sus emociones tienen que derramarse delante de Dios. Mire Salmo 95:5. Vengan, no dice quédense, dice vengan, aclamemos alegremente a Jehová. Aclamemos a Dios, al Dios Todopoderoso. Y finaliza, cantemos con júbilo. Yo he estado en unas iglesias, hermano, que tremendo. Y los músicos son los primeros que les debería caer el embarazo. He estado en unas iglesias, hermano, con unos ritmos así mero tropicales, con unos ritmos así bien salsosos, pero el tecladista tieso. No hay una sonrisa, no hay una expresión de alabanza, no hay una expresión de júbilo, no hay una frase que glorifique a Dios. El guitarrista está con todo dándole, pero con una cara bien estirada. Los instrumentos acompañan la alabanza. Es mentira lo que algunos músicos enseñaron, que se alababa con los instrumentos. No, eso significa que los instrumentos acompañan nuestra alabanza. No es que el instrumento alaba a Dios, porque la alabanza es la vocalización, la verbalización, el reconocimiento de la dignidad de Dios. Entonces la batería no alaba a Dios, el bajo no alaba a Dios. Alábale con el bajo. No, hermano, el bajo no alaba a Dios. Todo lo que respira, alabe al Señor. Nosotros sí podemos alabarlo. Y usted puede estar en un ambiente espiritual donde hay un canto bien enfocado, hay una devoción, hay una atmósfera espiritual, y usted se queda afuera. ¿Por qué? Diferentes razones: pecado, incredulidad, falta de libertad, condenación, un montón de razones. Pero si usted es parte de la iglesia, usted se congrega con los que se gozan, usted se congrega con los que están libres, usted se congrega con los sacerdotes, usted se congrega con los intercesores, usted se congrega con un entendimiento de la identidad de quién es usted. Usted es un adorador. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y
Y usted puede decir, como dice aquel cantante, ¿verdad? Mientras viva yo, las piedras no hablarán. Mientras usted está vivo, usted alaba a Dios. Señor, no es necesario que las piedras hablen. Yo voy a alabarte, yo voy a bendecirte, yo voy a adorar tu nombre. Hay evangélicos que ni aún en la iglesia alaban. Entonces, o no son o no han entendido. Yo quiero que usted sea de los que tienen entendimiento. Yo quiero que usted sea de los que han recibido la revelación, de los que reciben la invitación, verso 6: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Vamos a terminar con un canto, así que pueden subir un poco la alabanza, por favor. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es la congregación de los adoradores. Usted piensa desde el día sábado, soy un adorador, mañana tengo que congregarme. ¿Alguien me regala un amén a eso? Soy un adorador, mañana tengo que congregarme, dice el día sábado. Amén. Soy parte de ese grupo de gente victoriosa, de esa gente invencible. Mañana me reúno con los demás miembros del grupo de gente invencible. Soy parte del grupo de sacerdotes, gente santa que Dios ha llamado. Mañana tengo que congregarme con ellos. Soy parte de la gente que ya no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la palabra, que camina con entendimiento, que ha sido enseñada, que tiene esperanza. Mañana me reúno con todos los que tienen esperanza. Mañana me reúno con todos los que han sido enseñados. Soy parte de los que hemos sido libertados por el Hijo, de lo que el Hijo les ha dado verdadera libertad. Mañana me reúno con todos los que son libres para entrar en la presencia de Dios, libres para recibir sus bendiciones, libres para poder servirse en amor unos a otros. Soy parte de los que se pueden gozar de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Soy parte de los que se pueden gozar por la salvación, por la herencia, por el respaldo. Soy parte de aquellos que, como dijo Habacuc, aunque no haya vacas, aunque no haya vides, aunque no haya amigos, aunque no haya ni esto ni lo otro, yo voy a gozarme en el Dios de mi salvación. Es mi decisión gozarme. Y mañana yo me reúno con todos los que se gozan, porque yo ya entendí que la iglesia es la congregación de los que se gozan. Usted vive con esa convicción. Tengo el privilegio de ser un intercesor, de ser un mediador. Antes que mis parientes mueran, antes que mis familiares fallezcan sin Cristo, todavía puedo ocupar mi tiempo como un intercesor para clamar por vida, para clamar por misericordia, para clamar por protección. Mañana domingo yo me reúno con el grupo de intercesores. Cuando usted entiende su identidad, usted no mira a la iglesia como algo fuera o externo. Usted es la iglesia. Usted es un intercesor. Usted es de los que se goza. Usted es de la gente libre. Usted es de la gente que tiene esperanza. Usted es de los santos. Usted es de los invencibles. Usted es de los adoradores. Póngase de pie y le damos la gloria a Dios esta mañana, ya casi tarde, y nos despedimos. Aleluya.
Continúa obrando en nuestras vidas, dándonos entendimiento, dándonos claridad del propósito, del llamamiento, proveyendo los recursos, removiendo todo obstáculo, Señor, y todo aquello que nos impida avanzar. Señor, queremos darte gloria, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Queremos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, que tu palabra pueda venir a nuestras vidas, trayendo la edificación, el consejo, la exhortación, la amonestación, la corrección necesaria. Te necesitamos, Señor. Padre, yo te ruego una vez más por tu pueblo aquí reunido. Sé tú, Señor, revelándote. Sé tú atrayéndonos. Sé tú obrando en sus vidas, afirmándonos, perfeccionándonos. Tú, Señor, obra edificando tu iglesia, obra edificando tu pueblo. En el nombre de Jesús yo te ruego que tú obres, que dé gloria a tu nombre en nuestra debilidad, en nuestra ignorancia, en nuestra incapacidad. En el nombre de Jesús te lo ruego. Y Padre, agradecidos por tu bondad y tu misericordia, agradecidos por este día, por comenzar un nuevo año, donde sabemos que tu gracia es sobreabundante y que de ella podemos tomar. Agradecidos, Señor, sabiendo que tú te deleitas en hacer misericordia y que tú la renuevas cada día sobre nosotros. Agradecidos, Señor, por todo el bien que hemos recibido de ti. Voluntariamente te honramos, te adoramos, te agradecemos, Señor, consagrando, dedicando nuestras ofrendas, nuestros diezmos a la gloria tuya, a la gloria de tu nombre. Sembrados en este ministerio, Señor, para causar, cooperar, que tu palabra continúe corriendo, podamos tener este lugar para perseverar, crecer, servirte, aguardando y esperando en ti.